Hola muchachos del cuarto medio. Hoy día vamos a dar por finalizada la unidad de técnicas de conteo. ¿Sí? Ya vimos permutaciones. Hoy día vamos a ver variaciones y combinaciones que nos van a dar respuesta a otra pregunta. ¿Cuántos grupos yo puedo hacer con una cierta cantidad de elementos? Por ejemplo, si tengo 5 elementos, ¿cuántos grupos de A2 puedo hacer? ¿Sí? Con esos 5. ¿Sí? ¿O cuántos grupos de A3 puedo hacer con esos 5? ¿Qué pasa cuando repito elementos o no? ¿Ah? De eso me va a hablar estas variaciones y combinaciones. Entonces, primero vamos a ver las variaciones. Lo que caracteriza a una variación es que en una variación importa el orden. ¿Sí? En el caso que sea, vamos a ver el caso en que es con repetición, sin repetición y con repetición. ¿Ya? Y vamos a hacerlo con el ejemplito que está en su guía, porque esta clase es para acompañar la guía, ¿cierto? Va a ser bien parecido. Miren, si tenemos estas tres letritas A, B, C, ¿eh? ¿Cuántas variaciones, cuántos grupos de dos elementos, variaciones, puedo hacer con ABC? Entonces, con ABC puedo hacer todo esto. A con B, A con C y B con C. ¿Sí? Y además, si como importa el orden, el grupo AB no es el mismo que el BA. Ese es otro grupo. El grupo AC no es el mismo que CA. Es otro grupo. El grupo BC no es el mismo que el grupo CB. Ese es otro grupo. Y por lo tanto, estas son la cantidad de variaciones que puedo hacer con dos elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La formulita, porque hay formulita, ahí hay alguna explicación en la guía para que vean de dónde salen algunas de las formulitas, pero las variaciones, ¿cierto? Las variaciones que yo puedo hacer con grupos de A2, con esos tres elementos, son las variaciones que yo puedo hacer. Está dado por, pongamos primero la fórmula para todos los casos, n sobre k. Las variaciones que responden a los grupos de cada elemento que yo puedo hacer con una cantidad n de elementos, con estas condiciones que importa el orden y sin repetición, es n factorial partido por n menos k factorial. Ya. En este caso, las variaciones van a ser, fíjese que son variaciones formadas por grupos de A2 con los tres elementos, ¿sí? Entonces van a ser 3 factorial dividido por 3 menos 2 factorial, ¿sí? Y eso va a ser 3 por 2 factorial dividido por 3 menos 2, 1 factorial. 3 por 2, ¿sí? Entonces dividido por 1 factorial, eso es 6, justamente, ¿sí? Ah, bien. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 grupos los que yo puedo hacer con dos elementos, ¿sí? Con estas tres letritas, y en las cuales importa el orden, porque ahí el grupo AB no es el mismo que el grupo B. Con repetición ahora. Yo quiero hacer lo mismo, pero con repetición. Si yo quiero hacer los mismos, pero quiero considerar los repetidos. Aquí, se fijan, no hay nada repetido. Ahora, cuando nosotros pasamos probabilidades, hacíamos estos diagramitas de árbol y todas esas cosas, ¿cierto? A, B con A, B, C, C con A, B, C. Entonces los grupos que yo puedo hacer, A con A, ese es un grupo. A con B, A con C, etcétera, etcétera, etcétera. B con A, B con B con B, B con C, C con A, me faltó un poquito de espacio, C con B y C con C. Aquí considero lo repetido, ¿sí? Considero esto, ¿dónde está el bebé? Aquí, BB, CC. Aquí considero lo repetido, ¿sí? Esos son todos los grupos, los grupos que puedo hacer de dos elementos con estas tres letritas en que importa el orden. Entonces son todas las variaciones que yo puedo hacer con repetición. Y la formulita para eso es
facilito. Mire, aquí es fácil pensar en la fórmula, porque si yo tengo esa... yo tengo grupos de A2. El primer grupo de A2 puedo poner la letra A, B, C. Y aquí también puedo hacer A, B, C. Si yo lo puedo hacer de 3 maneras y de 3 maneras, ambos, ¿se acuerdan del principio multiplicativo? Lo puedo hacer de 3 por 3, 3 al cuadrado manera, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene que ser 9. ¿Ah? Entonces, la formulita, variaciones con repetición. N, I, K. ¿Ah? Eso va a ser N elevado a K, ¿no? La cantidad de elementos la cantidad de elementos y la cantidad de elementos de los grupos que yo estoy considerando. Si es un grupo de 2, eso es, en este caso, 3 al cuadrado, que es 9. Puedo hacer 9 con repetición. Entonces, aquí tengo el primer caso. Variaciones en que importa el orden. ¿Ah? Que no se repita ninguna letra o que se repita alguna letra. ¿Ah? Y estoy dando respuesta a esa pregunta. ¿Cuántos grupos puedo hacer yo en ciertas condiciones? Aquí las condiciones son que importa el orden, sin repetir y con repetir. Esas dos formulitas. Vamos a la otra. Rápidamente. Rápidamente. Las combinaciones. Combinaciones. A diferencia de la variación, aquí en la combinación no importa el orden, da lo mismo el orden. No importa el orden. Son como algunos de unos cursos. ¿No? Les da lo mismo el orden. Ya. Y vamos a responder a la misma pregunta. ¿No? Vamos a responder a la misma pregunta. ¿No? Ya. Entonces, una combinación. Aquí no importa el orden. Veamos sin repetición cómo quedaría esto. ¿No? Quiero hacer variaciones de 2 elementos. O sea, quiero hacer grupos de 2 con las letras A, B, C. Entonces, me va a dar AB, AC, BC, pero además, ¿y qué pasaba con el BA? Porque nosotros antes teníamos BA, CA y CB. Como dice que no importa el orden, el AB es lo mismo que el BA, porque no importa el orden, como estén en el mismo grupo. Así que esto, chao, y quedan solo esos 3. Pero aquí no son variaciones, estamos en el caso de las combinaciones. Eso pasa por no borrar la pizarra. Entonces, las combinaciones de elementos que puedo hacer con ABC son AB, AC y BC, ¿cierto? Porque en una combinación AB igual a BA, AC igual a CA, BC es igual a CB, porque no importa el orden. ¿Ya? Y esto también tiene su formulita. ¿Eh? Eso siempre se escribe así. Las combinaciones de cada elemento que yo puedo hacer con los n elementos de un grupo. ¿Sí? Con los n elementos. Entonces, eso sería igual a... Tiene esta formulita, n sobre k. ¿Se acuerdan de ese numerito? N sobre k. ¿Sí? Y eso que era igual a n factorial dividido por n menos k factorial partido por k factorial. Fíjense que esto que está aquí es la variación. O sea, es la variación dividido por k factorial. Fíjense que antes eran 6 casos. Si yo lo divido por 2 da 3. Lo divido por 2 factorial da 3. Vean en la guía el porqué de esta formulita. Está explicada. Esa es la fórmula que opera en el caso de... Pero a mí más bien me interesa que identifiquen los casos. Nada más. Y la formulita se la van a tener que aprender. Ya. Entonces tenemos ese caso. En este ejemplo, por ejemplo... Qué redundante, Juan Carlos. Ya. ¿Sí? ¿Cuántas combinaciones de 2 elementos puedo hacer con un grupo de 3? Son, ¿cierto? 3 sobre 2. Y eso es 3 factorial partido por 3 menos 2 factorial y partido por 2 factorial. Y eso tiene que dar 3, si no, no sirve la cuestión. ¿Sí? 3 por 2, dividido por 2. Sí. Ya. Eso es sin repetición. Y el último caso es las combinaciones con repetición. O sea, el mismo caso. Si tenemos A, B, C, ¿sí? Serían los mismos. AB, AC, BC, pero pueden repetirse. O sea, ¿qué otros puedo agregar? No puedo agregar BA porque es el mismo que AB, pero sí puedo agregar AA, BB y CC. ¿Sí?
una combinación con repetición, ¿sí? Y la formulita para eso es... formulita, sí. La combinación con repetición, así. Le hace una C y una R. De N y K. Entonces, la combinación con repetición. ¿Cuántas combinaciones yo puedo hacer con cada elementos? De cada elemento, con un conjunto de n elementos, ¿sí? Considerando los repetidos, es igual que la de allá, como que parte igual a nk, así, ¿no? Nk. Pero esta se agranda arriba, ¿no? Se le suma algo. Se le suma más k menos 1. ¿Sí? Eso. Y queda n más k menos 1 partido por k. Eso es. Ahora, esta se puede... Y aparece generalmente así pero a mí me parece más fácil para recordar así. Después pueden llevarla a esta forma si quieren, pues, porque lo de arriba factorial, es decir, lo de arriba aquí es n más k menos 1 factorial, ¿sí? Partido por la resta de esto. N más k menos 1 menos k, se van las k y queda n menos 1 factorial dividido por el de abajo factorial, k factorial. ¿Sí? Eso. En este caso, que es 3 sobre 2, que es 3 y 2, ¿cierto? Que k vale 2, porque son grupos de A2, combinaciones de A2, que yo puedo hacer con estos 3 elementos, considerando los repetidos, sería eso, ¿cierto? Me faltó poner la R. Se ve feo sin la R, ya. Y eso sería entonces 3 más el de abajo menos 1, partido por el de abajo. 2 menos 1, ¿sí? Y eso sería 4 sobre 2. Y eso sería, bueno, ahí ustedes lo hacen, ¿cierto? 4 factorial dividido por 2 factorial dividido por 2 factorial y tendría que dar 6 también. ¿Sí? Sí. Ya, eso. Tenemos 4 casos. Esto es lo último que termina. Vamos a hacer un par de ejemplitos más y de la misma guía y eso. Veamos. Borramos. Algunos ejercicios. Ejercicio. Veamos aquí algunos de la misma guía, algunos que están propuestos, hagámoslo al tiro, cierto. Por ejemplo, aquí dice uno, Paloma puede escoger entre 7, tiene 7 frutas para escoger, y va de cuántas maneras puede elegir 2 distintas. Hay 7 frutas, ¿sí? Melón, sandía, naranja, plátano, no sé qué más. Piensen ustedes que uva, kiwi, no sé. Entonces, Paloma, ¿de cuántas maneras? Hay 7 frutas distintas. ¿De cuántas maneras ella puede elegir? 2. Este está en la hoja 2. La hoja 2. Hoja 2. Hoja 2. Entonces, Paloma dice va a escoger 2 frutas distintas. Entonces yo me pongo a pensar, voy a escoger de a 2 de aquí. 2 de aquí. O sea, voy a hacer grupitos de a 2 con estas 7. Ahora, ya, sé algo. Voy a hacer grupos de a 2 con esas 7. ¿Pero qué serán esos grupos? ¿Serán combinaciones o serán variaciones? Entonces pienso, bien, en uno importa el orden y en el otro no importa el orden. Aquí importa el orden. M, S, manzana y sandía. ¿Será lo mismo que sandía y manzana? Que escoja una manzana y una sandía, ¿será lo mismo que escoja una sandía y una manzana? Sí, por lo mismo. Entonces aquí el orden no importa. MS es lo mismo que SM, por lo tanto es una combinación. Pero tiene que escoger, dice aquí, 2 frutas distintas. 2 frutas distintas. Ni una gracia que escogiera manzana. Nada. Fome. Pero dice el problema, 2 frutas distintas. Entonces, 2 frutas distintas, entonces es una combinación sin repetición, no va a salir manzana. Entonces va a ser C sub, tenemos 7 elementos y vamos a ver cuántas combinaciones hay de 2 elementos, ¿cierto? ¿Cuántos grupos, combinaciones de 2 elementos puedo hacer con esos 7? Y ahí hago eso. Y eso es lo que tengo que desarrollar. Porque ustedes ya eso después de hacerlo nomás, ustedes ya aprendieron de memoria con la guía anterior a hacer esto, ¿cierto? 7 menos 2 factorial.
partido por 2 factorial. Y ahí sacan ese número que está aquí escrito, creo. Sí, da 21. O sea, tiene 21 maneras distintas para elegir las cosas. ¿Sí? La paloma. Otro ejercicio. Vamos así en desorden para que se sorprendan ustedes. ¿Eh? Por ejemplo, el primero. Dice que en una sala hay 6 sillas. Hay 6 sillas. No. Error. Hay 6 personas. P1, P2, P3, P4, P5 y P6. 6 personas. Y hay 4 sillas. Silla 1, silla 2, silla 3, silla 4. ¿Sí? Hay 6 personas y 4 sillas. Entonces preguntan aquí, ¿de cuántas maneras distintas se pueden sentar estas personas? Se puede sentar. ¿De cuántas maneras distintas se pueden sentar? Yo puedo poner en la silla 1 la persona P1, en la silla 2 la persona P2, en la silla 3 la persona P3, ¿cierto? Y en la silla 4 la persona P4. Aquí siempre se van a quedar 2 de pie. Sí, porque no se puede sentar uno arriba de otro, sería muy feo. Pero si doy vuelta a 1, nada más me queda P2, P1. Ya esta es otra manera de sentar, ¿cierto? P1, P2, P3, P4. ¿Sí? ¿Sí? Aquí es claro que no se pueden repetir, pues no voy a poner. Entonces, no se puede repetir P1, P1. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos grupos de A4 puedo hacer con estas 6 personas? Considerando que no se pueden repetir, sin repetición, y además que P1, P2, P3, P4 es distinto que P2, P1, P3, P4. O sea, aquí importa el orden. ¿Sí? Importa el orden. Entonces, aquí ya sé que son variaciones. ¿Cuántas variaciones de 4 elementos puedo hacer con esto, con las 6 personas? ¿Sí? ¿Sí? Y ahí lo haré. 6 factorial dividido por 6 menos 4 factorial. ¿Sí? ¿Se entiende? Se entiende maravillosamente. Ahí estamos haciendo ejemplos así al lote. Entonces, si me preguntaran a mí otra cosa, hagamos un ejercicio del final, para que sea más entretenido. Uno al final, ¿qué les parece? Uno de esos más bonitos. En una pastelería quedan 5 pasteles distintos, puede ser. También puede ser. Este con pasteles. Ya tengo hambre, así que está bien. En una pastelería quedan 5 pastelerías. Pastelería. Hay 5 pasteles distintos. Pastel 1 también, estos son pasteles, no personas. P1, P2, P3, P4 y P5. Y yo voy a llevar, ¿cuántos pasteles a mi casa? 3. ¿De cuántas formas distintas se pueden escoger 3 pasteles? Porque son los 5, quedan 5 distintos más encima. ¿De cuántas maneras distintas se pueden escoger 3 pasteles? Entonces yo puedo escoger, ¿cierto? P1, el pastel 1, el pastel 2 y el pastel 3. O el pastel... ¿Me creen que eso es lo mismo que el pastel 3 con el pastel 1 y el pastel 2? ¿Importa el orden o no importa aquí? No importa porque llevo los mismos 3 pasteles, ¿cierto? ¿Sí? Entonces no importa el orden, por lo tanto es una combinación. ¿Hay repetición? No, porque los pasteles eran todos distintos. ¿Sí? No hay repetición. Entonces es una combinación. ¿Sí? La pregunta es cuántas combinaciones de 3 elementos puedo hacer con los 5 pastelitos. ¿Sí? Y eso es. Y después, claro, esto lleva aquí, después lo hago 5 sobre 3 y lo termino. Muchas veces las PSU quedan escritas así, nomás. Y a veces no son desarrollados, sobre todo cuando los números son medio feos. Eso. Ya. Hagamos uno más. ¿De cuántas maneras es posible ordenar los dígitos? Oh, este me gustó. Es porque este está como... Está frito y... Está difícil, Pero se fija que saber las cosas, pero no son tanto. Las permutaciones eran sumamente fáciles. Recuérdenlo. Entonces aquí me dicen que me dan estos dígitos. El dígito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ah? ¿De cuántas maneras se pueden ordenar esos números? ¿Ah? ¿De cuántas maneras se pueden ordenar? Preguntan aquí, ¿no? Ordenar. Como que me cambiaron el tema. ¿Eh? ¿De cuántas maneras se pueden ordenar estas cositas, estos dígitos? ¿Eh? Con una condición, dice aquí. ¿Eh? Si el 3 y el 5 deben quedar en los extremos. ¿De cuánto deben quedar en los extremos? ¿Eh? Deben quedar en los extremos. ¿Mm? Entonces, ¿de cuántas maneras los puedo ordenar? Así, lo puedo poner aquí, acá, darlo vuelta, el 3 con el 4, el 2. Pero siempre quiero que el 3 y el 5 queden primero. El 3, después venga 1, 2, 3, 4, 5, porque son 7, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 y el 5. Esos dos quedan al final, en los extremos. Ese y ese. Pero también me puede ocurrir eso, que me sirva eso. O también puede ser que me sirva que vaya el 5 primero, 1, 2, 3, 4, 5 y el 3 al final. Y los otros números tienen que quedar al medio. 1, 2, no está el 3. 1, 2, 4, 6, 7. 1, 2, 4, 6, 7. Entonces, esos no se mueven, pero estos sí se mueven. ¿Eh? Y ver de cuántas maneras yo puedo intercambiar los elementos de un conjunto finito. Esto no es ni combinación ni variación. Es permutación, ¿cierto? La permutación nos dice eso. Y si son 5 elementos, ¿de cuántas maneras distintas se puede ordenar estos elementos? De 5 factorial. ¿Se acuerdan ustedes? 5 factorial. Y como es O, me sirven los dos. Esto más eso. ¿Sí? Y 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 por 4, 20 por 3, 60 por 220. Entonces 120 más 120. Aquí el triangulito para acordarme que ahí no puedo escribir, porque está la ampolletita en medio. Entonces, eso es. Entonces, eso es cada problema, hay que saberlo leer. Ese es nuestro problema. Y para resolver ese problema, solo practicar, solo entrenar. ¿Ya? Ya, muchachos, nos estamos viendo en la próxima semana, pues, con otro video seguramente y con nuestras clases. ¿Ok? Chao.